acaba de decir, concuerda con lo que decíamos también al comienzo, la primera vicepresidenta ha sido utilizada o ha caído en un juego donde Raxo Miro Quesada, hijo de Foncho Miro Quesada, aparece en pantalla. Vamos a recordarle al televidente esto y que hemos llamado a la congresista, seguramente hay motivos de agenda, no hemos podido establecer ese contacto, pero mostremos en pantalla esta fotografía de una persona investigada por la Procuraduría, investigada por el Ministerio Público, al lado de la primera vicepresidenta. Veamos. Adelante. Es una revista que se llama El Tropezón, así es. Número de noviembre. Fuentes ligadas a la primera vicepresidenta me dicen que esta foto fue tomada en julio. Entonces, ¿por qué ahora Raxo Miro Quesada publica esta revista en alianza con otras organizaciones y lo presentan 4 meses después, en noviembre, cuando esta foto es de julio? CID Perú también está ahí, redacción y composición, CID Perú, coordinadora por la inversión y el trabajo, boletín divulgativo de la ONG, de la fundación de Raxo Miro Quesada, una persona que en este momento está siendo investigada por la Fiscalía y por la Procuraduría. Primera vicepresidenta de la República ahí. Reconoce que se trata de un tropezón. Es un tropezón esa revista, político y también de otro tipo, porque ahí hay personas involucradas, muchas de buena fe. Sí, don César Augusto Dávila. Sí, precisamente yo quería señalar que muchos de los congresistas cuyo silencio nos llama poderosamente la atención, aunque no mucha, ¿no?, tienen pues temor de la aplanadora mediática que representa el comercio y sus anexos, este kraken, pulpo monstruoso de la mitología de Julio Verne, ¿no?, que domina todo y todos los poderes. ¿Quién sabe el que se atreva a hacer un pronunciamiento, aunque sea breve, en contra de este poder mediático, va a ser condenado a la muerte civil, hoy reeditada de otras formas más modernas? Muy bien, gracias don César Augusto Dávila. Los correos electrónicos, Yanina, por favor. Así es, el público está que nos escribe muchísimo acerca de este tema y nos mandan sus correos. Marisabel Castro de Surquillo: el monopolio destruye también la creatividad, el arte y la iniciativa propia que genera talentos. Ahora nuestros canales de televisión solo se limitan a copiar programas extranjeros de dudosa calidad, desperdiciando el ingenio nacional cuya fama traspasa nuestras fronteras. Martín Castro del distrito de Breña: si los canales de televisión no están dispuestos a arriesgar y atreverse a crear programas educativos, es oscuro nuestro horizonte como país. Hay que educar más a nuestros televidentes. Amigos televidentes, hay un dato importante que le doy al panel. El 2 de noviembre del año 2001, el 2 de noviembre del año 2001, las hermanas Crucillat advirtieron, pero la prensa no hizo caso, que Toledo prometía a América Televisión, incluso a Joseph Maiman, aquel que les ha dado 17 millones y que están en una serie de empresas creadas en Costa Rica. Así es, Toledo también ofreció el canal América Televisión a Joseph Maiman y al diario La República, pero como el diario La República no pudo, le dijo a un periodista destacado, ya el diario La República perdió el tren de la una. Todo esto decía Alejandro Toledo, imagínate. Sí, es cierto, es cierto. Mira, estas son cosas que quedan para el anecdotario, Rafael, y que deberían tomarse cada vez más en cuenta, ¿no es cierto? Deberían cada vez más analizarse con mayor profundidad. Otra cosa que es importante mencionar, lo rescato de lo que decían los televidentes que nos escriben al correo, es cómo se va manejando el poder, la suma del poder político con el poder económico, es lo que transforma este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y un televidente que llamaba decía, ahora no sé qué medio leer, porque ahora resulta que todos los medios tienen la misma línea editorial. Bueno, hay que decirle a nuestro amigo que tiene el hermanón a través de la red, que puede leer con una línea editorial imparcial y diferente, sin ninguna duda. Pues así es, y agradezco mucho esta mención. Por ejemplo, podemos ver el editorial del día de ayer cuando preguntaba el diario Hermanón cómo puede hacerse uno dueño de un fortunón, ¿no? Y dábamos la receta para los interesados que había que acoplarse a un gobierno del tipo de Alejandro Toledo, ¿no?, llevarle la yayay, cantarle todas las canciones que quisiera y finalmente recibir como regalo un poderoso canal de televisión con un añadido de torta publicitaria. Así me hago rico yo en cualquier momento. Y vamos a la propuesta. ¿Qué dice el panel? ¿Cómo en los países desarrollados se regula, se ponen remedios a la concentración de medios precisamente? Doctor. Bueno, no solamente en los países desarrollados. Hay muchos países ya, varios países en América que
han puesto coto a este tipo de perversidad, ¿no? En Argentina, un país ejemplar, está vigente ahora lo que se llama la ley de medios. Sí. La ley de prensa en Bolivia, no me acuerdo el nombre de la ley que rige regulando, no la libre expresión, sino la forma de usar la prensa en Ecuador. En Ecuador. En Europa no ocurre esta cosa, sería impensable creer que, por ejemplo, en los países escandinavos hubiera alguna norma, ahí no existen normas, ahí no existen ni siquiera comisiones investigadoras. Yo recuerdo cuando aquí estuvo un ministro finlandés y dictó una conferencia en una reunión sobre corrupción, los periodistas peruanos acostumbrados a las lacras que nosotros sufrimos en el país, le preguntó al ministro cómo funciona el sistema anticorrupción en Finlandia. Y el ministro, no, eso no existe en mi patria, ahí no lo necesitamos. No hay corrupción. De manera que su pregunta es muy importante. En los países desarrollados, en la Gran Inglaterra, la cuna de la democracia del mundo, no existe ningún medio que restrinja. Y ahí existen poderosos medios de comunicación mundial, pero muy respetados y respetables, ¿no? Claro. Ahora, un oyente ha señalado, de hecho, que el comercio se ha apoderado de toda la prensa nacional. No solo se ha apoderado de la prensa, se ha apoderado del poder político. Claro. Ha convertido al presidente de la República en su mayordomo, ¿no? Y la dama de compañía, la señora primera dama, etc. De manera que quien gobierna este país, cuidado, eso sí, que no vaya a ocurrir en algún momento, ojalá, la toma de las Tullerías y de la Castilla, de la Bastilla, Sí, como aunque- ocurrió en Francia, ¿no? Aunque yo no comparto realmente la posición en muchísimos aspectos de los mandatarios a los que se ha referido el doctor Vargas Aya, ¿no? Como Cristina Fernández, Evo Morales en Bolivia. O Correa en Ecuador. No comparto las posiciones en muchos aspectos. Debo reconocer, por ejemplo, que en Argentina se ha conseguido un tema interesante. Ya el Clarín, que era un poderoso Monstruo, pulpo, claro. también un monstruo, se ha tenido que alinear porque no le ha quedado de otra. Y mira, desde el 2009 se ha conseguido más de 100.000 puestos de trabajo bajo esta ley en los medios de comunicación. Pero hay algunos detalles importantes que me gustaría rescatar que se supone que en la normatividad peruana está, pero que tampoco se cumple porque a nadie le conviene. Escuelas primarias, institutos educativos y las universidades ya recibieron la autorización para poner en marcha 175 radios y canales de televisión. Han puesto 1.052 frecuencias de radio en todo el país a concurso público, privado, ¿no es cierto? Se han entregado 22 autorizaciones a medios, a municipios y organizaciones gubernamentales, o gobiernos regionales o municipios, lo diríamos acá. Es decir, se ha abierto el campo para diferentes áreas y no tiene por qué estar todo concentrado y acumulado en unos pequeños grupos de familia que se llevan, dicho sea de paso, toda la torta publicitaria también. Sí, Bueno, Julio. A ver, una interrupción del doctor Vargas Aya. hay cosas interesantes. Yo creo que no podemos ser tan eclécticos en estas cosas tan graves, ¿no? O actuamos o no actuamos. El ejemplo de Argentina efectivamente es importante, pero también es importante cada cosa en su lugar y en su medio ambiente. También es importante lo que ocurrió en Ecuador. Las leyes y las normas se dictan en un país de acuerdo con las circunstancias y la realidad de cada caso, ¿no? En un país tan tropical, de mente tan tropical y nerviosa como la del Perú, una sociedad tan multirracial, tan incomprensible, tan distinta, tan diferente, tan dura, ¿qué tenemos que hacer? De la misma manera como nos tratan, debemos ser también enérgicos. Yo no acepto ese adjetivo que nos han dado hace algún tiempo, que somos gallinas. No, señor, yo me siento gallo, no gallina. Correcto. ¿Quién es el gallo que manda? Vamos, amigos, a los teléfonos. Adelante, por favor, con los ciudadanos. Buenas noches. ¿Aló? Aló, ¿qué tal? Por favor, Aló, puede intervenir. Muy buenas noches, señores. Justamente a cerrar. Caramba, Claro. fue el siguiente La participante, telefónica. la emoción. Buenas noches, señor Romero. Muy buenas noches. Un saludo para usted y su digno panel, que cada noche nos dan unos temas que no lo toca ningún radio, ni televisión, ni periódico. Gracias, amigo. Mire, señor Romero, usted sabe que en el universo existen los agujeros negros que tienen un poder de gravedad enorme y un poder de absorción tremendo, que todo astro que pasa por su lado lo absorben, hasta la misma luz son capaces de absorberlo.
En el Perú tenemos un agujero negro que es el comercio con sus satélites. Muchas gracias. Qué buena analogía, ¿no? El agujero negro, el comercio, su fuerza centrífuga demuele a los políticos, por ejemplo, que ya no piensan en la verdad, en el país, sino se alían a los intereses, a veces por un plato de lentejas, intereses de grupos particulares. Buenas noches. Buenas noches, señor Romero. Mucho gusto, Gracias caballero. a Dios que hemos acordado de formar nuevamente este grupo que tienen ustedes ahorita ahí. Este fue el grupo que nos llamó la atención a nosotros porque todos son ustedes unos universitarios para enseñarnos todas las cosas que hay aquí en el Perú. Señor Romero, mi llamada es para decirle, acción, señor Romero, acción. Comencemos a hacer la acción, actuemos, señor. Ya no basta palabrería ni aceptar a estos sinvergüenzas políticos y grandes comercios que hay aquí en el Perú. Gracias, señor. Gracias. Nuestro panel se emociona realmente con llamadas de ese tipo como la que usted señala, ir a la acción. Y eso pasa por un proceso de concienciación nacional. En ese sentido, 40 años cumple ahora el pueblo esta labor. Gracias a usted, caballero, que nos estimula con su llamada. Siguiente participante. Amigo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? A su panel, amigo, se está hablando del comercio. Pregúntele quién es Salazar Larraín. Es un pro chileno. Todos los chilenos están en el comercio. Usted sabe que porque el día de ayer le hablé que hay una cuestión geopolítica que el Estado hasta el momento no toma en consideración. Va a empezar a manejar la opinión pública. Claro. Y la opinión pública es importantísimo para poder responder como debemos responder. Señor, usted nos acaba de revelar algo, efectivamente, cómo LAN evita con el comercio por todos los medios que salga una empresa peruana de aviación competitiva y la tumban, como dé lugar, pero la tumban. Por eso un televidente se preguntaba cómo Chile ha tomado un canal de televisión en el Perú. Es lo que decía el televidente. Julián. Sí, lo que queremos preguntarnos finalmente qué cosa es lo que está pasando en el país. El gobierno tiene que tomar en consideración de que el oligopolio o el monopolio, como vienen informándose aquí, es dañino para los intereses económicos y políticos del país. Entonces, en cierto momento, el poder político tiene que establecer las reglas del juego para el ámbito de la prensa. Así como ha ocurrido en Argentina, donde hasta las Naciones Unidas han aplaudido la ley de medios de Argentina. A lo que hace un momento explicó mi amigo Rocha, quiero darle 2 o 3 detalles, por ejemplo. El más importante por el que este canal viene abogando desde hace muchos años. Es importante, dice, que desde el Estado se regulen los contenidos especialmente dirigidos a niños y jóvenes para ofrecerles una televisión de calidad. Y toda la población debe estar atenta y solicitar que la televisión y la radio en general ofrezcan programaciones diversas en cuanto a lo ideológico y lo estético. Esa es la ley de medios de Argentina. Protegen a sus niños y protegen a sus jóvenes. Asimismo, por si acaso para los que están en el ámbito del cine, por ejemplo, o de la televisión, los servicios de televisión abierta deberán emitir un mínimo del 60% de producción nacional de Argentina, obviamente. Las radios privadas deberán emitir un mínimo de 50% de producción propia, que incluya noticieros o informativos locales. El 30% de la música emitida deberá ser de origen nacional, etc. Todas esas medidas han sido adoptadas en la ley de medios de Argentina en beneficio, obviamente, de su sociedad. Se demoraron 10 años. Correcto. Hoy día puso el colofón Julián Cortés. Agradecemos a Yanina, a nuestro equipo de prensa, producción, investigación, a nuestros panelistas y a usted, que es el televidente que nos ha escrito y nos ha llamado por teléfono. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.